¿Qué tal? Por aquí Alex en el estudio, ¿cómo estás? Espero que muy bien y bueno, vamos a darle un poquito de caña, digamos, en esta clase a uno de mis plugins favoritos, ¿vale? Que yo sé que muchos de vosotros tenéis ganas de aprender a sacarle el máximo partido y se os atasca ahí un poquillo porque claro, es complicado, es complicado. Además, es tan utilizado y se puede utilizar en tantos estilos, pues bueno, es un plugin al cual si le aprendes a sacar partido, pues te puede ser muy beneficioso, digamos, utilizarlo en el tipo de música, en cualquiera que sea el tipo de música que hagas. Te hablo sin más dilación de el amigo de Bastor, ¿vale? Em, que en principio no es un plugin que ocupe mucha pantalla, estamos utilizando la versión 1 y parece que no tiene muchos controles, pero realmente sí que requiere un poquito de atención el hecho de saber qué está pasando dentro del cacharro. Evidentemente es un plugin que si no tienes cuidado con él, pues te puede romper los altavoces, la mezcla y dejártelo todo hecho un verdadero asco. Pero teniendo algunas precauciones, sí que es un cacharro al que le vamos a poder sacar bastante partido. Así que vamos a empezar, digamos, un poquito por la parte teórica del cacharro, ¿vale? Es un plugin, lo tenemos que utilizar bien o por efecto de inserción. O bien también podríamos hacerlo por canal efecto si quisiéramos sumar una señal duplicada, ¿vale? Pero aunque podemos hacer eso, nosotros prácticamente siempre vamos a utilizar el modo de inserción, ¿vale? Ya que dentro del plugin lo mejor que tenemos es que tenemos un parámetro dry wet, ¿vale? Con lo cual podemos mezclar la señal original con la señal procesada y ahí encontramos el punto, al igual que si lo hiciéramos con un canal de efecto, así que mucho más cómodo tener aquí el botoncito. Este es posiblemente el parámetro más importante de todo el plugin, porque aquí quieras que no estás regulando y estás diciéndole cuánta cantidad e intensidad de distorsión le quieres dar a la señal. Hay muchas veces que distorsionamos, utilizamos Devastor, pero a lo mejor no al 100% de señal, a lo mejor a un 20%, una cosa así más o menos, y ya simplemente estamos aportando un color a la mezcla que no podemos hacer por medio de ecualización o de otras, digamos, técnicas. Así que este posiblemente es el parámetro más importante. Como ves, estoy empezando a la derecha en vez de a la izquierda. Lo lógico sería quizá que te explicara primero lo de aquí. Pero es que es más importante que entiendas primero por qué está esto a la derecha. Digamos que de aquí ya sale directamente el audio. Y como de aquí sale directamente el audio, ¿vale? La señal ya distorsionada por Devastor, aquí tenemos el control de salida. Porque es impepinable y es como tiene que ser. Todo plugin de distorsión tiene que tener un botón de regulación de ganancia de salida, porque la distorsión siempre va a hacer que se aumente el volumen. Y como aumentamos el volumen, pues es bueno tener aquí un parámetro que nosotros podamos regular para decirle, oye, vale, tenemos la distorsión, tenemos una señal de más 6, pero lo voy a regular, por ejemplo, a menos 3, ¿vale? Para que se compense la historia y no se nos vaya de madre ese canal, la intensidad de ese canal. Y luego lo último que tenemos por aquí es el búmetro, ¿vale? El búmetro nos indica la cantidad de señal de entrada, cuando está en verde es que estamos bien, el límite es el amarillo y en rojo es que estamos picando, así que hay que tener un poquito de cuidado, lo regulamos hacia abajo y ya veremos que baja la señal hasta verde sin ningún tipo de problema. Entonces esto es el final, ¿vale? Nosotros utilizaremos toda la parte izquierda, ¿vale? Todo esto de aquí para distorsionar. Aquí mezclaremos la señal con el canal original y aquí regularemos su volumen. Entonces, ¿qué es todo lo que tenemos aquí? ¿Vale? Lo primero que tenemos aquí es el indicador del preset que se carga por defecto cuando iniciamos Devastor. ¿Vale? Este preset, si tú pinchas, no pasa nada. Lo único es que se activa ese cuadradito para que tú le escribas un nombre. Si tú quieres ver los presets, los tienes aquí. Store Browser, ¿vale? Si le das ahí, ya te salen los presets. Aquí tienes para retroceder preset y aquí para avanzar preset, ¿vale? Que también te diré algunos chulillos que tienes que tener como referencia.
Si le das a Browse, pues ya ves que tienes aquí unas cuantas historias, bastante chulillas, y algunos ya te digo que lo podremos ver. Según tú le des, cambian todos los parámetros. Y aparte tú puedes darle a guardar por aquí debajo, hacerte una carpetita propia, y si te haces alguna configuración chula, pues te vas guardando, digamos, todo aquello que te vaya quedando rechulón. Vamos a darle aquí para cerrar. ¿Y qué más tenemos por aquí? Así facilito. Este botón, el botón opciones. En el botón opciones, lo que tenemos es simplemente, digamos, dónde se guardan los presets. Los presets por defecto, los presets de factoría, digamos, pero esto lo suele coger él solo, así que no tenemos que cambiar nada. Control MIDI, ¿vale? Porque podemos, digamos, mapear o mover estos parámetros si quisiéramos a través de aprender MIDI. Podemos darle aquí, pinchar en uno, mover en el tecladito MIDI externo y ya lo reconocerá, aunque esto dentro de Cubase lo podemos hacer con los controles rápidos, con lo cual tampoco es necesario, digamos, que lo incluya el plugin en sí, pero está muy bien tenerlo. Y luego un parámetro calidad, ¿vale? Que ahora yo lo tengo puesto en bajo, ¿vale? Pero lo tengo puesto en bajo simplemente por el hecho de que no consuma mucho, ¿vale? Lo suyo es tenerlo siempre a la hora de exportar, por lo menos en valor alto, y mejor aún altísimo. ¿Cuál es el problema? Si nosotros nos ponemos a trabajar con Stone Highest, ¿vale? Vamos a producir mucha latencia y prácticamente va a ser un poco inservible. Aparte que también consume 4 veces más, ¿vale? Suena más transparente, digamos, más fino, suena mejor, pero consume bastante. Así que digamos que si queremos utilizar el modo Highest, ¿vale? Pues evidentemente tenemos que hacerlo con bastante cabeza y no dentro de un proyecto en el cual ya tengamos 200 pistas. Vamos a dejarlo esto como estaba y vamos a cerrar este botoncito. Como ves, ya en un momentito hemos visto prácticamente toda esta zona de aquí. Hemos visto el botón opciones, lo de los presets, leer preset, avanzar, retroceder, dry wet, volumen y el búmetro. ¿Qué más tenemos por aquí? Toda esta zona de aquí debajo, ¿vale? Debajo de Shaper, esto de aquí, filtro 1, 2, 3, hasta aquí, ¿no? Todo esto que te estoy señalando. Realmente aquí es donde empieza la fiesta. Aquí es donde podemos ir dándole al plugin las órdenes para que la distorsión de nuestro elemento dentro de la canción sea como nosotros queremos, ¿vale? Para que vayas viendo un poco el hecho de cómo cambia la señal, tengo por aquí cargado Drumazón, ¿vale? Aunque esto lo podríamos hacer con cualquier otro cacharro, pero bueno, he puesto Drumazón por poner uno en plan rápido. Vamos a hacernos aquí una secuencia un momentito, ¿vale? Vamos a hacer esta secuencia, por ejemplo, hasta aquí. Como ves, cambia la señal totalmente, ¿vale? Pero vamos a coger y vamos a poner un elemento un poco más tradicional, como por ejemplo puede ser un bombo. Si escuchamos el bombo solo, el bombo original de Drumazón es un bombo 909, una recreación de la Roland clásica, ¿vale? Y suena así.
Fíjate lo que sucede cuando insertamos Devastor. Como ves, cambiamos su textura, cambiamos su carácter, cambiamos los armónicos, digamos, trabajamos en la dirección de crear nuevos tipos de sonido. No tiene nada que ver el sonido convertido con Devastor al sonido original. Si nosotros quisiéramos empezar a pulir todo esto, ¿vale? A decir, bueno, pues quiero toquetear esto y quiero conseguir algo tal y cual. ¿Por dónde tengo que empezar? Porque hay muchos parámetros y todavía no me estoy enterando de lo que está pasando por aquí. Bueno, pues a ver, ten en cuenta que esto es una cadena, es decir, puedes aplicar distintos tipos de filtro, ¿vale? Puedes ir, digamos, dividiendo la señal en frecuencias y potenciando esa señal o quitándola. Como ves, o lo primero que tienes que ver es que tanto filtro 1 como filtro 2 como filtro 3 tiene un parámetro de volumen. Y esto significa que yo podría distorsionar o filtrar una banda, pero regulando su volumen. Con lo cual trabajaríamos de forma multibanda, ¿vale? Que es como se le suele llamar a estos tipos de configuraciones, digamos. Entonces, el mejor punto de partida es siempre el ver qué está pasando cuando yo cambio uno de los sonidos, ¿vale? Es la forma que yo te recomiendo para que empieces a trabajar con Devastor. Ten en cuenta que un pequeño cambio en un parámetro de estos, ¿vale? Un cambio de nada implica muchas cosas. Porque aunque no lo parezca, son cambios muy brutos. Es decir, tú ves aquí un botón inofensivo como este que yo he movido antes, el de Dry Wet, y puedes un poco decir, bueno, pues venga, juego tal y cual. Estos son más serios. Estos botones ya no los puedes mover a lo loco porque te puede cambiar totalmente lo que estés haciendo, ¿vale? Porque ten en cuenta, por ejemplo, que vamos a seguir hablando evidentemente de todo un rato largo, pero fíjate que esta ruletita, que es igual aquí y igual aquí, porque los tres filtros son iguales, tienen los mismos parámetros, ¿vale? Los tres son lo mismo. Pre-post, 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 cutoff, 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 al lado filter type, filter type, filter type, reso width y volumen, reso width, volumen, ¿ves? Son exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que este parámetro, el tipo de filtro, lo que te está haciendo es justamente cambiar el cómo eliminas la señal con este filtro. Y no tiene nada que ver un filtro low pass con un filtro paso banda, que es el siguiente. Y mucho menos tiene que ver con un filtro HP. Y para entender esto tenemos que entender un poco cómo trabaja la distorsión. Es decir, nosotros cuando queremos distorsionar, queremos calentar frecuencias para conseguir un sonido más bonito. Pero también está la distorsión rara, la distorsión chunga, esa distorsión que te rompe los oídos y suena fatal, ¿vale? Pues claro, con Devastor podemos conseguir la distorsión bonita, pero si cambiamos uno de los tipos de filtros sin saber lo que estamos haciendo, podemos hacer que la señal se rompa y consigamos, digamos, la distorsión fea, ¿vale? Ten en cuenta que tienes que saber un poco qué significa cada uno de estos filtros. Y es parte de lo que también te voy a enseñar, ¿vale? A lo largo de esta clase. Por el hecho de que podemos cambiar esto de esta forma, pues hay que tener, como te digo, un poquito de cuidado y siempre estar trabajando con volúmenes reducidos. Y con volúmenes reducidos me refiero a que tienes que tener mucho cuidado a la hora de saturar, de llegar a la señal en rojo dentro de tu secuenciador, ¿vale? Por eso el botón este es tan importante y por eso está un poco apartado del resto para que lo tengas ahí a mano. Siempre que vayas a trabajar con distorsiones y tal, siempre los volúmenes un poquito más abajo de lo habitual, sobre todo por la seguridad de tus oídos, ¿vale? Entonces, ¿por dónde te recomiendo que empieces? Ya que todo esto es tan delicado, ¿no? Pues la forma más rápida es sabiendo qué es lo que quieres hacer. Es decir, que si tú quieres distorsionar o darle un poquito de presión a un bombo, pues utilizaremos siempre algo de la carpeta drums o algo de la carpeta bajos. Si queremos darle un poquito de distorsión a una voz, pues utilizaremos o líneas de ácido o
guitarras o el resto, digamos, ¿vale? Cada una, digamos, de las carpetas te indica más o menos hacia dónde puedes dirigir esa distorsión. Como es un bombo, yo voy a ir a la carpeta, por ejemplo, bajos, y vamos a probar. Fíjate, el original era así. La primera distorsión suena así. Y si pongo el primer preset, Backseat Theater 1, fíjate cómo cambia. Vamos a hacer los 3 seguidos para que veas. Como ves, nada que ver. Y vamos a utilizar este, por ejemplo, para entender bien el parámetro dry wet. Ahora mismo este bombo, para mi gusto, tiene dos cosas buenas y dos cosas malas. La señal original, sí que es cierto que le falta cuerpo, pero tiene una pegada, un punch, un click ahí al principio bastante interesante. La señal distorsionada con Devastor suena así, que tiene bastante más pegada de medios, de mid-bass, y sería interesante la mezcla entre los dos, ¿vale? La original y la filtrada, la distorsionada. Con lo cual, como tenemos el parámetro dry-wet, podemos utilizar para regular el punto en el que funden bien el sonido original, que lo tendremos a la izquierda, con el sonido, digamos, distorsionado, que lo tendremos a la derecha. Entonces, para prueba un botón, si yo pongo este parámetro a la izquierda del todo, suena el sonido sin distorsión, es lo mismo que si yo lo desactivara. ¿Vale? Y según yo vaya moviendo esto hacia la derecha, va a ir sumándose la señal distorsionada a la señal original. Como ves, ha cambiado un montón. Estamos combinando ambas y conseguimos un sonido con bastante más potencia. Aquí, si nosotros queremos empezar a tocar, ¿cómo tocamos? Bueno, pues te voy a explicar, digamos, la forma rápida de tocar, pero con seguridad. Es decir, para que no se rompa nada demasiado, ¿vale? ¿Por dónde empezaría yo a tocar? Bueno, pues el primer parámetro que puedes tocar, digamos, vamos a cerrar aquí para que no te líes. El primer parámetro que puedes tocar un poquito para que veas en este punto que pasa es este, ¿vale? Si yo toco este, fíjate lo que sucede. ¿Ves como que se distorsiona la señal cuando yo paso un poquito para arriba y cuando paso un poquito para abajo? Realmente se distorsiona tanto a la izquierda del todo como a la derecha del todo. Bueno, pues esto digamos que es un parámetro, un regulador que le dice al plugin en qué punto tiene que empezar a distorsionar, ¿vale? En qué punto, digamos, está la zona bonita para empezar la distorsión. Entonces más o menos por aquí donde lo tengo puesto es donde suele quedar bien siempre. Como veis, yo muevo todo esto y prácticamente no cambia el sonido, y ahora te vas a fijar que según paso hacia debajo del todo, sí que cambia. Y cuando paso de más de la mitad también cambia un montón. Entonces todo este ciclo, más o menos desde el centro hacia el 20%, por aquí es donde lo puedes tener y es donde lo suelo tener yo. Entonces este parámetro digamos que dicta un poquito si empieza a sonar feo o no el cacharrín. Si tú ves que esto está por aquí, a lo mejor puedes tocar a bajarlo un poquito para ver si consigues regular esa señal distorsionada. El siguiente parámetro es este, fíjate lo que sucede. Fíjate que llegamos hasta niveles desorbitados de volumen. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué cuando yo lo bajo este parámetro pierdo la distorsión? Bueno, pues este es el parámetro
preamplificación. Para entender esto, digamos que tienes que entender un poco el hecho de que es la distorsión. La distorsión consiste en que tenemos un límite, que son los 0 dB, ¿vale? Y todo lo que pase de esto para arriba, pues es distorsión, ¿vale? Entonces, con preamp estamos dándole más cantidad de señal antes de que llegue aquí al plugin, ¿vale? Sería prácticamente como potenciar la señal para darle más chicha, más intensidad. La intensidad que le podemos dar depende de nuestro gusto y de lo que queramos pretender conseguir. Es decir, a mí me parece que esto, si yo lo subo aquí arriba del todo, suena a mierda, ¿vale? Entonces yo no lo subiría más de por aquí, pero hay gente que lo sube mucho más. Entonces, pues eso es un poco depende del resultado final. Si al final queda bien, pues está bien. Eso es así. Así que para conseguir este resultado, fíjate, el original sonaba así. Y más o menos subiéndolo 18 dB, ¿vale? Pues conseguimos otra nueva textura. ¿Y qué es el último parámetro que tenemos en toda esta columna de aquí? ¿Qué es lo que hace? Pues venga. Como ves, también lo vuelve a pulir de forma sutil. Todos estos parámetros sirven para ir regulando la intensidad de la señal para que no se nos vaya de madre, ¿vale? Este parámetro, el threshold, el umbral, tú aquí le dices a partir de qué señal, de cuánta cantidad de señal quieres, digamos, que se empiece a regular la historia. Y como ves, cuando está en cero suena así. Y si lo bajamos hasta menos 48 dB, se hace la señal un poco más gordita y no tiene tanto ruido medio, digamos, y tanta señal estropeada. Con lo cual también tienes que ir tirando de aquí un poquito. Normalmente yo lo suelo tener bastante bajito porque me gusta la señal muy limpita. El siguiente parámetro es justo a su derecha, se llama Shape, hace esto. Cambia, digamos, la forma de la textura, la forma de la distorsión que estamos generando. Es como si tuviéramos un par de parámetros, ¿vale? Distintos, a 0 y a 1. Y tú puedes elegir, oye, pues me gusta más brillante como está sonando a la derecha. O me gusta más oscurito como está sonando a la izquierda. Lo último que vemos es este parámetro de aquí del centro, ¿vale? Esta pequeña rejilla con 4 cuadrantes que tú puedes hacerle clic y según haces clic va cambiando el tipo de diodo, es decir, el tipo de válvula que está generando, que está imitando ese algoritmo para calentar la señal. Ahí más o menos, en este modo crossover, pues no queda mal del todo y engorda un pelín más la señal. Como ves, hemos hecho una configuración o tiene una configuración un tanto especial, ¿vale? Que vale para este caso en concreto. Si yo empiezo a toquetear por aquí y voy dejando los parámetros un poco a lo loco, pues el resultado final va a ser un tanto distinto. Una vez que tenemos todo esto regulado, como hemos hecho hasta ahora, ya sí que pasamos a la zona de los filtros, ¿vale? Y como ves ahora de momento, el filtro 1 y el filtro 2 están en modo post y el filtro 3 está en modo pre. Como que post, como que pre, ¿qué significa esto? Bueno, que puedes, digamos, utilizar el filtro antes de distorsionar la señal o después de distorsionar la señal y el resultado, digamos, es distinto y no tienes más que probar. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, vamos a poner otro preset para ver otro ejemplo. Si yo pongo este preset del siguiente, le damos a Next, ¿vale? Está generando este tipo de señal. Si yo cambio estos parámetros, el pre-post de estos tres, fíjate. No tiene nada que ver como suena así a como suena así.
Entonces son como distintas posibilidades que tienes para ir divirtiéndote, ir probando hasta encontrar un resultado que te agrade. Es decir, yo muchas veces pues mi forma de trabajar prácticamente es siempre la misma. Voy probando preset tal y cual. Tengo ya alguno que evidentemente me gusta para ciertas ocasiones y luego ya directamente pulo ese preset, ¿vale? Pulo para dejarlo justamente como quiero. Y voy probando el cambio de distorsión antes o después del filtro, voy filtrando, etcétera, etcétera. Y esa digamos que es la forma. Aquí en este preset, yo si muevo el cutoff, estamos eliminando señal en post, y si me pongo en pre, ¿qué pasa? Como ves, me pongo en pre y no hace nada. De hecho, no hace nada, que tenemos hasta la señal original, pero como con menos volumen. Incluso todo esto de por aquí, digamos, tampoco parece que pase nada hasta que no lo muevo bastante forzado. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo entendemos esto para que nos sea más fácil utilizarlo? Bueno, nosotros podemos coger y decir, bueno, pues venga, vamos a coger y vamos a darle aquí a Browse, vamos a ir aquí a este, por ejemplo, ¿vale? El 117, dentro de no usado, el 117. ¿Qué pasa con el preset 117? Bueno, está todo puesto por defecto en apagado, es un init preset, ¿vale? Este init preset, si yo le doy al plate, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Como ves, es la distorsión, pero la distorsión en plan gordote, ¿no? Si yo hago un bypass, está rompiendo realmente la señal, la está convirtiendo en algo cuadrado, en un square, ¿vale? Le está rompiendo la dinámica y todo, así que eso tenemos que pulirlo. ¿Por dónde empezamos a pulirlo? Bueno, pues empezamos a pulirlo, como hemos dicho antes, por la parte de Dynamics. Y una vez que le estamos dando este carácter, por ejemplo, que hemos engordado el sonido un pelín, fíjate la diferencia, ¿vale? Ahora ya saltamos a la parte de los filtros. Entonces, ves que todos los filtros están en off, este está en off, este está en off y este está en off. Estando todos en off significa que yo, por mucho que toque, solo hay un parámetro que realmente está funcionando en este momento, y es el parámetro volumen de los filtros, que es como si le diera intensidad en esa parte de la frecuencia. Filtro 1 es más tirando a los graves, filtro 2 son medios y filtro 3 podemos verlo como la parte de los agudos. Vale, fíjate la chicha que estamos metiendo simplemente con volumen. No estamos todavía rompiéndolo demasiado. Entonces, ¿cómo hacemos para poder empezar a utilizar los filtros para aportar el trozo de la señal que queremos distorsionada? ¿Vale? Bueno, pues vamos a coger, vamos a dejar el volumen de filtro 2 y 3 abajo del todo para no liarnos mucho. Y vamos a fijarnos en filtro 1. Si yo filtro 1 lo pongo en pre, ¿vale? Y lo pongo en LP y le pongo el cutoff a la derecha del todo y la resonancia a la izquierda del todo, ¿qué es lo que pasa? Como ves, se pierde la señal. Por mucho que yo cambie el tipo de filtro,
Por mucho que yo mueva, por mucho que yo haga esto, por mucho que yo haga así, si yo pongo esto en pre ahora mismo, perdemos la señal. Y si lo pongo en post, tenemos este bonito tipo de filtro ahora mismo porque tenemos la resonancia arriba del todo y lo tenemos en low pass. ¿Qué es low pass? ¿Vale? Low pass es un filtro de paso bajo, es decir, ¿qué está haciendo este cutoff? ¿Qué frecuencias está removiendo este cutoff cuando estamos en low pass? Esto te lo puedo explicar bien fácil con un ecualizador, ¿vale? Un filtro low pass no es más que una curva como esta, eliminando todos los agudos, moviéndose de derecha hacia izquierda, se mueve hacia la izquierda y va eliminando todas las frecuencias hacia la izquierda. Es decir, lo primero que va a eliminar son todos los agudos que están rondando entre 10.000 y 20.000. Después llegará a 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, etcétera, hasta eliminar el sonido del todo. Entonces, esto sería el cutoff, ¿vale? Esta curva es el cutoff. ¿Y qué es Reso Width? Reso Width es el parámetro que se le suele llamar también alguna vez que otra peak. Lo que pasa que con este parámetro que estoy moviendo no te lo puedo explicar. Voy a hacer lo mismo, pero con este de aquí, ¿vale? Para tener, digamos, un punto de Q. Porque Reso Width lo verás como Q, lo verás como peak, se nombra, digamos, de distintas formas. Si ponemos aquí un Low Pass 2, ¿vale? Vemos que tenemos el mismo efecto de antes. Estamos eliminando hacia la izquierda agudos, medios y por último todos los graves. Y si yo quiero meterle, digamos, Reso Width, imitar esto para que lo entiendas, no sería más que levantar así de esta forma esta montañita, esta campanita, es este Reso Width, ¿vale? Cuando esto está a la derecha del todo, significa que estamos levantando un montón esta, digamos, curvita. Y por eso cuando muevo el filtro, cuando muevo la resonancia, empiezan a sonar, o sea, cuando voy moviendo el cutoff, digamos, junto a la resonancia, empieza a sonar un poco musical. Lo habrás visto hace un momento. Vamos a apagar aquí esto, ¿vale? Y fíjate cuando yo voy moviendo el filtro, como van sonando una especie de notitas. Que esto puedes empezar a hacer cositas curiosas, así lo verás un poco tonto quizá, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Steinberg, metemos un plugin de reverb como Roadworks, bajamos un poquito la mezcla y tocamos. Como ves, puede quedar curiosón para algún tipo de efecto en una parte de una canción. Entonces, low pass es eso, ¿vale? Low pass es eliminar, digamos, toda la zona aguda, toda la zona media y por último te quedas con los graves. Si yo cambio esto y lo pongo en paso banda, que es el siguiente, ¿vale? Fíjate lo que pasa. Estamos perdiendo toda la parte del bombo y nos quedamos solo con la campanita esa que suena tic, 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 ¿vale? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque paso banda es otro tipo de filtro. Si antes estábamos hablando de low pass y low pass lo estamos entendiendo como el recorrido que hace desde la derecha hacia la izquierda, un paso banda es justamente el centro. Es decir, si nos ponemos aquí de esta forma, ¿vale? ¿Ves este cuello que estamos haciendo aquí en medio? ¿Vale? Esto de aquí en medio, pues esto es un paso banda. Y este paso banda lo podemos mover. Este paso banda puede estar, digamos, si queremos, así, ¿vale? Y estarían pasando solo este rango de frecuencias. O este paso banda lo podemos tener en este punto. Pues estarán pasando solo las frecuencias que van entre 1.000 y 10.000 más o menos. Pues claro, como este paso banda es esta cuevecita, ahora mismo está puesto en un sitio en el cual no hay graves, por eso perdemos el bombo, ¿vale? El siguiente es high pass o
paso alto. Es el contrario, es el inverso de low pass. Si con low pass nos quedábamos solo con la parte izquierda de la señal, ¿vale? Y vamos barriendo de derecha a izquierda, con high pass lo hacemos al revés. Estaremos eliminando primero lo de la izquierda hasta quedarnos solo con lo de la derecha. Low pass está pensado para trabajar más en la parte de los bajos y high pass es más para la parte de los altos, ¿vale? Entonces es este parámetro de aquí. Este parámetro, miento, este no, este parámetro de aquí sería high pass, ¿vale? ¿Y qué pasa en Devastor si yo pongo high pass en este momento? Bueno, pues que sonaría así. Que prácticamente estamos sintetizando un sonido simplemente con un bombo 909 y el sonido este de Bastor que estamos generando. Este sonido que estamos generando ahora mismo es muy parecido a una canción súper famosa. En fin, vamos a duplicarnos esta pista, ¿vale? Para trabajar en esta de aquí abajo. Vamos a guardar esto como de Bastor 1, ¿vale? Y vamos a parar en este momento y ahora mismo seguimos. Venga. Bueno, ya estás viendo que, pues con un poquito, digamos, de esmero y sabiendo lo que haces, conseguir sacarle partido a este cacharro, pues oye, merece mucho la pena porque en un momentito te creas algo bastante guapo y bastante chulo sin perder mucho el tiempo. Ya sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, que la ecualización y los filtros es lo mismo, ¿vale? ¿Vale? Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que una ecualización es, digamos, para algo estático, tú coges y ecualizas y lo dejas ecualizado, y un filtro es más para estar jugando, estar moviéndolo, quito y pongo señal, ¿vale? Entonces, entendiendo eso y entendiendo que dentro del mundo de la producción digital nosotros podemos automatizar prácticamente todo lo que queramos, ¿vale? Pues claro, luego también podemos ir jugando y podemos ir haciendo un montón de historias con Devastor para conseguir distintas texturas y para ir consiguiendo, digamos, sacarle todo el provecho, el provecho posible. Lo bueno que tiene este cacharro es que no consume mucho, con lo cual siempre es un buen amiguete para insertarlo en cualquier pista a la que le quieras dar un poquito de textura y un poquito de carácter, para sobre todo quitarle ese tinte digital que suelen tener las producciones hoy día y siempre yendo en busca y yendo en la dirección de conseguir un sonido analógico y un sonido gordito que sea chulo de escuchar y que sea agradable de escuchar. Pero bueno, hemos visto que los tipos de filtro dentro de Devastor, ¿vale? Pues son muy chulos, pueden hacer, te pueden permitir hacer cosas, digamos, armónicas como el sonidito este que acabamos de sacar. Pero ten mucho cuidado siempre con estas cosas, ¿vale? Porque el tema de las resonancias y todo esto puede llegar a chillar mucho los altavoces, pueden llegar a chillar mucho y te puede llegar a destrozar los oídos. Así que siempre ten mucho cuidado, de verdad, no me voy a cansar de repetirte eso a la hora de producir tu música y estar distorsionando y hacer este tipo de historias. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos el filtro 1 haciendo esto. ¿Y qué pasa con el filtro 2 si yo lo quiero utilizar? Por ejemplo, si yo quiero ahora coger y decir, bueno, quiero barrer esa señal, quiero eliminar un poquito con low pass. Lo pongo aquí en low pass, ¿vale? Pincho y subo. Y yo muevo y no pasa nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no pasa nada? Voy a ponerlo en pre a ver qué pasa. Y aquí hemos perdido la señal. Como ves, no tenemos señal. Pero si yo subo, ahí estoy recuperando la señal. Entonces, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Explícamelo porque no me entero. Bueno, yo te lo explico. Fíjate, vamos a dejarlo como antes. Si yo lo ponía en post, yo intento filtrar y aquí no pasa nada. No hay tutía, ¿vale? Y si lo pongo en pre,
el sonido se nos va, desaparece, y por mucho que yo toco, no suena nada. Pero si yo subo volumen de este filtro, ¿vale? Ahora sí que estoy filtrando todo. Y no solo eso, sino que ahora lo pongo en post y también suena. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver, ¿qué estaba pasando? Bueno, lo primero, esto lo teníamos más o menos así, ¿vale? Y no puede sonar lo primero porque el volumen en pre está a cero, ¿vale? Entonces tienes que ponerlo a tope. Una vez que lo pones a tope ya tienes algo de sonido, pero sigue sonando muy bajito. Y suena bajito porque los filtros, digamos, del Devastor son bastante resonantes. Y como tenemos Reso Width, la Q, como tenemos este parámetro de aquí, ¿vale? La campanita, el punto de peak que te comentaba hace un momento, tan arriba, estamos regulando el volumen hacia abajo. Es una cosa que hace de forma automática. Y según nosotros bajamos Reso Width, fíjate qué pasa. Ya tenemos volumen, ¿vale? También si yo subo más el parámetro del filtro 1, es como una cadena, ¿vale? Entonces si yo subo más este, pues sonará más alto, pero ten en cuenta que ya se va rompiendo más la señal. Vamos a dejarlo por ahí. Y si yo ahora lo pongo en post, ¿qué pasa? Pasa eso. Pasa que ya estamos sumando la señal después, ¿vale? Con lo cual estamos aumentando más la distorsión. Como ves aquí, he cogido y he dividido la señal y ahora estoy filtrando, eliminando toda la parte media y aguda con un low pass para aportar ese sonido de bombito junto al sonido original. Si ya la toco en el filtro número 3, ¿dónde vamos a llegar? Venga. Como ves, no pasa nada, lo pongo en pre. En pre no pasa nada, subo volumen, bajo Reso Width. Y ahora ya en Reso Width, en pre, pues podemos filtrar toda la señal para quedarnos con lo que queramos, o podemos mezclarlo también en post. Y si aquí hemos utilizado, por ejemplo, el low pass, pues aquí en este vamos a utilizar el high pass para sumar solo señal agudita. Y esto nos puede servir para aportar ese agudito final al sonido. Con lo que estarás viendo, yo imagino a estas alturas, te lo estarás imaginando, es que podemos ir encadenando cada uno de los filtros para que aporten al sonido eso que estamos buscando. Todo esto, ya te digo que la forma más, digamos, fácil y rápida de ir viendo cómo toquetear es la que te estoy comentando. Tú coges, te buscas un preset más o menos, pones uno y vas viendo cómo empiezas a tocar. Con mucho cuidado, bajándote el volumen, etcétera, y regulando los volúmenes de cada uno de los filtros, regulando la dinámica, preamp, threshold y shape, haciendo clic aquí en medio de la pantallita azul para cambiar el modo de diodo, ¿vale? El diodo de Clipper. Y así es como vas a ir viendo el hecho de qué tipo de señal puedes ir aumentando o quitando. Los presets están bastante bien, sobre todo los de la carpeta Bass, ¿vale? Tenlos en cuenta porque los puedes utilizar perfectísimamente. Dentro de lo que es Devastor, pocos parámetros tenemos más para ver. Es decir, todo esto que tienes delante tuya es lo que es el plugin. No hay ningún botón más escondido. Su complejidad es esto que estamos haciendo. El hecho de cómo realmente saber utilizarlo dentro del contexto de una mezcla.
Y ese contexto es el que va a dictar el... ¿Qué me cuentas? Vale, es el que, como te decía, va a dictar el camino que tienes que seguir a la hora de tocar los parámetros. Pero, como estás viendo, no tenemos ya más parámetros que tocar, más parámetros que explicar. Así que vamos a continuar, pero lo vamos a hacer con algún que otro ejemplo práctico para que veas cómo yo le saco partido a este plugin. Venga, hasta ahora mismo. Vamos a cargarnos una pista, por ejemplo, de nuestro amigo Silent. Vale. Vamos a ponernos en menú Init Preset. Vamos a cargar Devastor. Vale. Y esta es la ruta que estamos teniendo. Es decir, nosotros cargamos Silent. ¿Vale? Silent sonará. Y después de la salida de Silent metemos Devastor y esto ya suena a través de Cubase. ¿Vale? Al haberle hecho clic, digamos, en Init Preset, ponemos el Silent en defecto. Por defecto todo reseteado y suena la onda SAW, ¿vale? Es esto. ¿Qué pasa cuando lo combino con Devastor, el preset inicial que se carga según lo insertamos? Fíjate cómo cambia la señal. Si yo regulo aquí a la mitad, ¿vale? Le da un color bastante chulo. Si yo quiero coger y hacer un bajo un poco interesante, bajo aquí una octava en Silent, bajo 2. Y vamos a darle un poquito más de volumen. Y fíjate, si yo quiero empezar a toquetear aquí, pues lo primero que tengo que mirar, donde primero tengo que mirar, es a los parámetros de filter type. Porque aquel que esté en off significa que no está haciendo nada. ¿Vale? Entonces este lo puedo descartar, digamos. Ya sabemos que algo de señal estará aportando, digamos, de modo genérico. Pero si está esto apagado, significa que el filtro en sí no está haciendo nada. Como ves, está aportando señal, pero no estamos filtrando. Si yo quiero regular esta cantidad de señal telefónica, puedo bajar aquí. Y vemos que estamos perdiendo mucho volumen de señal. Fíjate, el Silent sin Devastor suena así. Y con Devastor estamos ahí abajo. ¿Por qué? Bueno, pues fíjate que este preset por defecto, Output Volume, está en -5. Así que vamos a recuperarlo y vamos a ponerlo a 0. Si yo ahora pruebo a mover esto a post, veo que sigue haciendo nada. No hace nada. ¿Por qué? Porque el filtro sigue estando apagado, ¿vale? Lo ponemos en low pass, por ejemplo.
Fíjate, solo con Devastor, solo con uno de los filtros, el acidaco que estamos sacando aquí en un momentito. Y este es, por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos hacer con Devastor y Silent de forma sencilla. Vamos a cargar a otro coleguita, vamos a irnos, por ejemplo, ahora a Spire, ¿vale? Vamos a cargarlo por aquí, vamos a darle a Init Preset y vamos a cargar aquí a Devastor. Vamos aquí, vale. El init preset de Spire, igual que el de Silent, se pone en onda SAW, suena así. Le bajamos una octava, otra. Y si probamos ahora con el preset inicial de Devastor, como vemos el resultado es un tanto parecido. De todas formas, la señal de cada uno de los sintes es distinto. Es decir, en la primera escucha te puede parecer la misma onda SAW, pero no es la misma. Los armónicos de la de Spire están mucho mejor. Y en cierto sentido me recuerdan un tanto a la del Virus T. Así que apuestos a probar, pues prueba siempre Spire antes que Silent. Dentro del Devastor vamos a coger, vamos a Browse, vamos a Bases y vamos a probar, por ejemplo, Dirty Finger Bass. Fíjate, la forma de onda de Spire, totalmente pura, ¿vale? Estamos en el preset con este preset de Devastor, fíjate. Vamos adentro de Spire, pinchar en mono 3, una voz y subimos un poco glide. Y fíjate lo que sucede, voy a subir a una octava. Si le quitamos Devastor, y en un momentito hemos conseguido sacar un elemento para EDM, Big Room o cualquier tipo de ese rollito en un Pispas. Vamos a continuar, vamos a añadir otra pista de instrumento y en este caso, antes de nada, déjame que guarde aquí un segundito. Y vamos a añadir dentro de lo que es Silent uno de sus presets, digamos, míticos, ¿vale? Para que veas cómo Devastor puede mejorar ese preset. Cargamos Devastor, vámonos aquí a bajos, ¿vale? El sonido del que te estoy hablando es este. Que el original de Silent suena así. Al cual vamos a quitarle un momentito el delay para que no nos despiste, ¿vale? Y vemos que si le metemos el preset inicial de Devastor, el que se carga por defecto cuando tú lees el plugin, lo deja bastante feo. Pero si nos vamos a la carpeta bajos y probamos alguno de por aquí, fíjate cómo en este punto estamos cambiando la señal y de que suene un tanto desgarrado y un tanto metálico, ¿vale? A regular la señal. Haciendo que suene mucho más analógica y mucho más calentita, ¿vale? Simplemente con este preset y regulando dry wet nos estamos quedando con prácticamente la señal completa y le estamos quitando un 20% de señal, ¿vale? Más ejemplos que podemos ver es que son tantos y yo quiero contarte alguno más. Vamos a ir de nuevo a Spire, ¿vale? Vamos a cargar Devastor. Vamos a darle a Init Preset en Spire. Vamos a cambiar un momentito el tipo de síntesis, mejor dicho, y vamos a configurar aquí
Un momento, un par de historias. Si yo me voy a Browse y pongo bajos y selecciono este. Como ves, de un sonido totalmente normal, estamos haciendo algo más robótico, algo más intenso. Podemos darle un poquito más de caña. Y ahí tenemos otro sonido que podría servirnos para tantas y tantas cosas que, como ejemplo final, pues puede estar bastante bien. Así que nada, a lo largo de este recorrido hemos visto prácticamente cada uno de los parámetros y todos y cada uno de los parámetros dentro de Devastor. Es un cacharro que, siguiendo la ruta que te estoy comentando, te va a servir muy bien para hacer todo lo que tú quieras en cuestiones de síntesis, en cuestiones de dar intensidad a una señal, de modificar esa señal o de darle un poquito más de agresividad. Y espero que hayas aprendido un montón y que te haya gustado. Hasta aquí llegamos. Soy Alex, un placer como siempre y mucho más y mucho mejor en alextraone.com. Venga, hasta la próxima. Chao, adiós. Y es que claro que sí, hombre, claro que sí. No hemos terminado todavía. No hemos terminado todavía. ¿Por qué no hemos terminado todavía? Bueno, pues porque, quieras que no, no me quedaba yo con un buen sabor de boca si no te enseñaba un par de cosillas más, ¿vale? Entonces tengo aquí algo preparado para que veas hasta dónde podemos llegar con Devastor. Te voy a enseñar cómo suena procesado con Devastor y cómo suena sin procesarse con este plugin, ¿vale? Es una pista de bombo, una secuencia y un bajo procesado, como te digo, cada uno con Devastor, ¿vale? Escucha, suena así. ¿Y cómo suena sin ser procesado con Devastor? Pues fíjate, voy a apagar los plugins, ¿vale? Mira. Así suena normal.
Y mira cómo suena con Devastor en cada uno de los canales. Es que es la noche y el día. Por eso te digo que aprender a utilizarlo es algo que te va a venir muy pero que muy bien. Y es un plugin que realmente lo cambia todo en el sentido de que puedes colorear la señal de esta forma. Y es que no tiene nada que ver el resultado final con el resultado inicial. O sea, fíjate, normal es así. Entonces, ¿cómo está procesado, digamos, cada uno de los elementos? Bueno, pues el bombo normal es este. Y este es el proceso que le he hecho. Como siempre, parto de algún preset y luego toqueteo un poquito. Vale, así que podéis probar este, por ejemplo. Ya sabes que todos merecen la pena y todos te pueden valer para algo. En la secuencia suena así. Que he partido de este preset, que es otro de los que te quería comentar. Este preset, Sock and Talk, ¿vale? Lo puedes, este te viene dentro de la colección cuando tú lo instalas y tal. Es el tercero, ¿vale? Dentro de la carpeta Acid Lines. Este preset para regular frecuencias está muy bien. Como ver un poquito dry wet ya consigues algo chulo. Y fíjate cómo cambia en este. Le da un toque ahí mucho más analógico, muy chulillo. Y si vamos al bajo, el bajo normal suena así. Fíjate la chicha que le estamos dando con Devastor, ¿vale? Le está haciendo mucho más gordo. Si mezclamos los tres, pues la noche y el día, como decíamos. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Así que nada, con esto ya sí que sí. Venga, un placer. Hasta la próxima. Adiós.